Si pudieras escoger algo que vimos en la vida de nuestro Señor Jesucristo en su caminar aquí en la tierra, algo que Él hizo, si tú pudieras escoger una sola cosa, porque la escogerías diciendo esto. Si yo pudiera, por ejemplo, caminar sobre el agua, si yo pudiera caminar con el agua, yo sé que voy a impresionar a todo mundo, yo sé que voy a cambiar a la gente que está alrededor y van a saber que Cristo vive. ¿Qué sería lo que tú escogerías? ¿Escogerías quizá eso de caminar en el agua? A lo mejor dices, no, eso de la multiplicación de los panes. Yo si lograra eso, ¿no? Y si tú lo pidieras, ¿no? Por ejemplo, el rey Salomón pidió sabiduría, pero ¿qué sería lo que tú pedirías que viste en la vida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Puedes pensar en algo? Piensa, y si yo pudiera hacer eso, si yo pudiera replicar eso, si yo pudiera hacer esas parábolas como las de Jesucristo, eso sí sería lo que cambiaría el entorno. Y yo sé que todo el mundo pensaron diferentes cosas, y vamos a tomar esto al final de la plática, porque yo creo que lo que hemos estado estudiando, estas llaves, son cosas que Jesucristo nos ha enseñado Él mismo, que nos ha dado. Y eso es lo que estamos hablando. Las llaves del reino de los cielos. Mateo 19, 16, 19 nos dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Es palabras de Jesucristo diciéndoselo a su iglesia. Tú y yo somos la iglesia de Jesucristo. Así que Jesucristo dice, te daré las llaves del reino. Y lo que nos dice es que con estas llaves, ¿sí trajiste tus llaves o nada más yo? No puedes salir de tu casa sin las llaves del reino. Con estas llaves tú y yo vamos a poder abrir aquí en la tierra y será abierto en el cielo. O cerrar aquí en la tierra y será cerrado en el cielo. Y hemos visto a través de otros pasajes cómo Jesucristo nos enseña que nosotros, porque estas llaves es una autoridad que nos ha dado para poder nosotros vivir de acuerdo a la vida que Dios diseñó para nosotros aquí en la tierra. Pero muchas veces podemos estar nosotros estorbando aún los propósitos de Dios que ya tiene designados en el cielo para nosotros, para la familia, para la iglesia, para nuestra ciudad, para nuestra nación o para el mundo, porque no estamos usando correctamente estas llaves. Estas llaves, podemos decir que todo esto viene de o se desata de lo que Jesucristo logró en la cruz. Todo lo que puede ser desatado hacia nuestra vida viene de la cruz de Jesucristo. Jesucristo, al sufrir la cruz, ahí se desató una dinámica que liberó en ese momento grandes cosas para nosotros. Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros, vivió una vida ejemplar, santa, perfecta. La única vida perfecta de un hombre aquí en la tierra es la de nuestro Señor Jesucristo. Y su vida fue caminar hacia la cruz, porque en la cruz es el lugar el lugar crucial de la obra de Jesucristo, de lo que Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra, porque en la cruz el santo, el justo, murió por los injustos, tomó nuestro lugar y llevó en la cruz nuestros pecados. Escucha esto es muy importante. La cruz no nomás es algo que recordamos, es un lugar crucial en nuestra fe, porque ahí es donde nuestro Señor Jesucristo logró libertad, en donde Él pagó por nuestras deudas, y de ahí, de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, es que se desatan todas estas llaves que tú y yo tenemos, que podemos ejercer en nuestra vida y podemos entonces caminar. Necesitamos las llaves, nos las da Jesucristo. Necesitamos entenderlas, necesitamos abrazarlas y necesitamos aplicarlas en nuestro caminar. Hemos estado ya hablando mucho de la llave de la obediencia. Aquí otro ejemplo de otra llave en otro pasaje que viene en el libro de Josué. Josué, antes de leer el pasaje, como un ejemplo, lo vamos a dar antes de pasar al tema principal. Josué es discípulo de Moisés, o sea, era el segundo de Moisés. Moisés es ese gran liberador del pueblo de Israel, lo sacó de Egipto, un gran profeta, escribió los 5 primeros libros que tenemos nosotros en la Biblia y llevó al pueblo hasta la frontera, ahí a la tierra prometida, en Canaán. Pero de ahí Dios se lo llevó y entonces quedó Josué a cargo de todo ese pueblo para entonces entrar y conquistar la tierra prometida, que estaba llena de gigantes y de Jericó y de cosas ahí que tenían que vencer. Pero Dios le da esta promesa, Josué 1:8, y le dice Dios
a Josué, este joven líder que se estaba levantando ahora para encabezar. Dice, estudia constantemente este libro de instrucción. O sea, se está refiriendo a la palabra de Dios, a la Biblia. Dice, si tú estudias constantemente este libro de instrucción, o sea, la Biblia no es una novela, son historias reales, pero hay una instrucción para nosotros. Es el manual del usuario para cada situación de nuestra vida. Dios promete para todo, para todas aquellas preguntas que tú tengas, aquí hay una respuesta. Pero dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Y luego dice, medita en él de día y de noche. Meditar de él de día y de noche. Meditar no es, a veces pensamos que meditar es y vacía tus pensamientos y piensa en nada. No, Dios está diciendo medita, y la manera correcta de meditar es llena tus pensamientos de la palabra de Dios. Llena tu mente, tu corazón de día y de noche. Asegúrate de obedecer todo lo que aquí está escrito. Y hablamos de la llave de la obediencia. Y entonces, esta es la promesa, el resultado. La segunda parte dice, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Nada más. ¿A ti te va bien en todo lo que haces? ¿Sí? ¿No? En todo lo que haces, entonces tú estás estudiando constantemente el libro de la ley. Yo como que todavía quiero llegar a eso, porque de repente hay cosas que yo hago como que no me salen tan bien. Pero ¿cuál es? Entonces, yo sé que todo el mundo quiere. ¿Te imaginas prosperar en todo lo que hacemos? A lo mejor dice, mira, aunque sea la mitad de lo que hago que me salga bien, ¿no? Pero aquí la promesa es en todo lo que hacemos. Y entonces vamos a prosperar. Este es el resultado. Pero tienes que entender que la llave es estudiar constantemente este libro de instrucción. Tienes que tener tu propia Biblia y tienes que estudiarla y meditar en ella de día y de noche. Te enseño una manera de meditar la palabra de Dios. O sea, es leerla, es platicarla, es estudiarla, es platicarla con Dios. Pero una forma también de meditarla es memorizarla. Cuando tú y yo vamos memorizando poco a poco versículos claves, versículos que tienen promesa. Por ejemplo, sería un versículo excelente para memorizar. Pero en este mes estamos memorizando un versículo. ¿Te acuerdas de él? Proverbios 3, 5 y 6. ¿Por qué memorizar? Porque es parte de meditar. Cuando tú memorizas un versículo, lo tienes ya en el corazón. Lo puedes citar en cualquier momento. Y no tienes que decir, ¿dónde estaba? Eso que decía más o menos, sino que ya lo tienes memorizado. Y hemos estado memorizando Proverbios 3, 5 y 6, ¿sí? ¿Te diste cuenta que estamos memorizando este? ¿Alguien podría decir, yo ya me lo sé, yo te lo puedo decir? ¿Quién? ¿Allá? A ver, ¿cómo dice? Órale. Fíjate, alguien se lo supo, alguien está poniendo atención. Le voy a regalar una pluma. Te voy a regalar una pluma. ¿A ti? Sí. Porque el comportamiento que se refuerza, se repite, ¿no? Y para la siguiente a lo mejor vamos a tener un viaje a Cancún o algo así para que se vayan animando. Aquí está el versículo, Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor de todo tu corazón. Tenemos que confiar en Él de todo el corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Nosotros entendemos de una manera, pero más bien confiamos en lo que Dios nos revela, no en lo que nosotros interpretamos o vemos limitadamente. Mejor confiar en Dios. Y lo dice, búscalo. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Pregúntale, consúltalo, escudriña la Biblia, pregunta, ve ahí el mensaje que Dios tiene para ti en la Biblia. Y la promesa es que Él te mostrará cuál camino tomar. Ese camino es donde te va a salir bien todas las cosas, donde vas a prosperar. ¿Sí? Y entonces cuando tú memorizas esto, esta es una promesa de Dios, y entonces meditas en la palabra, esa es la llave que está abriendo la promesa de Dios. Dios quiere que prosperemos, claro que sí. Dios quiere que nos vaya bien, sí, pero hay algo que nosotros tenemos que hacer a cambio. Ese es el chiste de una llave, las llaves del reino de los cielos. Hoy vamos a estudiar una de las llaves más importantes. La obediencia que vimos fines de semana anteriores fue muy buena. Ahí está en la página de internet los videos, puedes verlos o en YouTube. Pero hoy vamos a ver esta llave que es muy importante, la llave del perdón. Uy, increíble llave. Y esta llave es importantísimo. A lo mejor tú dices, ¿será una llave para mí? Bueno, déjame preguntarte, ¿alguna vez te han ofendido en la vida? Y tú dices, así que es buena respuesta, ¿no? Dicen, ¿qué en la vida? En esta semana, ¿no? En esta mañana nada más estaba entrando y que si el café tardó y que si esto y que si...
O sea, ¿verdad que hay ofensas? Y no vamos a platicar ahorita de lo que nosotros ofendemos, porque también nosotros ofendemos. Pero ¿verdad que es imposible caminar el día a día sin que alguien te ofenda? Continuamente. Esto sucede. Es parte del mundo caído en donde vivimos, de lo imperfecto que somos nosotros. Y entonces, de repente, por ejemplo, matrimonios, ¿a poco nunca se han peleado así, bien peleado? ¿Qué haríamos sin perdón, verdad? Yo creo que mi matrimonio sin el perdón no hubiera pasado de la luna de miel. Necesitamos perdonarnos continuamente. A lo mejor estás estudiando y algún profesor te ofende. O viceversa, eres profesor y los chavos nomás no se controlan. Vas en la calle y alguna autoridad y o sea, continuamente, ¿verdad? Aún la familia, déjame platicarte de familia política. Hablamos de la familia política. No, de repente son más difíciles la familia política. Pero la cuestión es que tú eres la familia política también para alguien más. Y entonces, si a ti te han ofendido, y yo sé que a todos, ni pido manos, todos nos han ofendido, tienes que conocer, entender y usar la llave del perdón. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nos das recursos para caminar en victoria y en libertad. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente. Señor, te decimos, enséñanos, háblanos, libéranos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a empezar a estudiar la llave del perdón. Lo primero que tenemos que entender y conocer con la llave del perdón es la ley de la reciprocidad. Existe esta ley de la reciprocidad. Hace un tiempo volé a Chile y entonces llegué al aeropuerto de Chile y estaba en la aduana y de repente estábamos haciendo fila y vieron mi pasaporte y dijeron, mexicano, pase usted esa ventanilla para pagar su impuesto. Dije, pues qué raro, yo pasé y la ventanilla decía impuesto de reciprocidad. Y entonces a mí me dio curiosidad porque los demás de otros países estaban pasando. Y yo le pregunté, ¿por qué? ¿Qué me estás discriminando por ser mexicano? ¿Por qué me cobras a mí este impuesto de reciprocidad? Y me explicaron, es que cuando un chileno va a México, también se lo cobran. Entonces se los cobramos porque ustedes no lo cobran. Oh, esa es la ley de la reciprocidad, ¿sí? Si tú me cobras, yo te cobro. Si no me cobras, no te cobro. Esa es la reciprocidad. Y Jesucristo enseñó acerca de esta ley de la reciprocidad en donde se encuentra el perdón y por eso estamos caminando ahí. Lucas 6:37, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vas a ver perfectamente el principio de la reciprocidad. Dice, no juzgues y no se les juzgarán. Está muy claro. Si yo no juzgo, no se me juzga. Si yo juzgo, se me juzga. ¿Sale? No condenen y no se les condenarán. ¿Ok? Y entonces si yo condeno, se me va a condenar. Y aquí está la parte del perdón. Perdonen y se les perdonará. O sea que si yo no perdono, no me van a perdonar. Y a menos que tú no necesites perdón en tu vida, puedes ponerte de pie y salirte de ahorita. Pero ¿verdad que necesitamos perdón continuamente? Entonces es importante. Como yo necesito perdón, ¿qué es lo que tengo que hacer? Perdonar. Porque yo necesito ser perdonado. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Está diciendo, cuando nosotros damos, se nos va a dar a cambio, ¿no? Como cuando vas al mercado y le dices a la doña, deme esas lentejas, pero bien apretaditas, bien remecidas, así, y póngalas aquí en mi chal, ¿no? En el regazo. Y termina este pasaje, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Esto es algo fuerte, porque muchas veces nosotros estamos midiendo en pulgadas. Y a veces, ¿y por qué a mí me miden en pulgadas? Pues porque tú estás midiendo en pulgadas. Si tú mides en centímetros, te miden en centímetros. Si tú mides con falta de perdón, te miden con falta de perdón. Perdona y se te perdonará. Entonces, esta llave es muy importante porque está dentro de la ley de la reciprocidad. Para que nosotros seamos perdonados, y vaya que necesitamos ser perdonados, nosotros necesitamos perdonar. Vamos a ver una definición. ¿Qué es perdonar? Perdonar es dejar ir. Me encanta esta frase, dejar ir. ¿Nunca te han dicho? Ya déjalo ir. Hoy te platico una historia en mi vida. El dejar ir a un ofensor, cancelando la deuda, absorbiendo nosotros el costo. Esta es la parte difícil del perdón. Que cuando tú perdonas,
El que verdaderamente debía, se va libre, se va sin deber, y tú te quedas con los vidrios rotos. Hace 27 años yo soy del DF, terminé mi carrera y me vine a trabajar aquí a Puebla. Y llegando aquí, pues andaba yo jovenazo y tenía yo un coche, un Golf, me acuerdo, y de repente lo dejé estacionado en un lugar y le dieron un vidriazo y me robaron mi estéreo. Jóvenes, antes los coches no tenían estéreos. Tenían un radio muy chafa y entonces le comprabas ahí tu estéreo Pioneer, así bien padre, ¿no? Lo ponías ahí, se veía horrible, pero sonaba padrísimo, ¿no? Con sus bocinas. Pues yo tenía mi Pioneer bien padre y llegaron y me dieron un vidriazo y me robaron mi estéreo. Yo estaba casi recién llegando aquí y decía, ¿qué pasa con esto, no? Y yo me enojé, estaba pero bien indignado. Nunca te han robado, es horrible, ¿no? Te sientes violado, te sientes así como que yo estaba bien indignado. Venía una sola palabra en mi mente, decía venganza. Yo quería venganza, yo quería encontrar a estos tipos, jóvenes, pocos, muchos, quien fuera, ¿no? Hombres o mujeres, o sea, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? Yo me sentía ofendido, abusado. Pero recuerdo que estaba teniendo una amistad con una jovencita cristiana que se llama Carolina, ya después se convirtió en mi esposa. Pero de repente yo llegué todo indignado con esta jovencita y le empecé a platicar, ¿qué crees lo que me pasó? Fíjate que estos que me rompieron y mi Pioneer, mi estéreo, y etcétera, etcétera. Y ella nomás me volteó y me dijo, déjalo ir. Y dije, sí, tan fácil, ¿no? Es como, o sea, como decimos, como no es de estéreo el hocico, ¿no? Pero, o sea, déjalo ir, o sea, tan fácil. Pero yo así como que tenía, y luego me dijo esto, ¿sabes lo que yo haría? Yo les regalaría ese estéreo. ¿Cómo se los vas a regalar si ni siquiera sé quiénes son? Y si supiera quiénes son, más bien me irían los golpes encima de ellos. Pero yo me quedé pensando acerca de esto y en un momento, en unos días adelante, hice una declaración. Ya no me acuerdo, o sea, la hice al aire, le hice a Dios, pero de repente dije, jóvenes, quien sean ustedes, les regalo mi estéreo. Y sentí una libertad increíble. Pero ¿quién crees que tuvo que pagar el vidrio y el estéreo? Yo. Aunque tuve libertad, hubo un costo, totalmente injusto el costo, pero yo absorbí ese costo. Ese es el perdón. El perdón es dejar a ir a alguien que te hizo mal y diciéndole, no me debes nada. Pero claro que lo que está mal, los vidrios rotos, uno lo tiene que absorber. Por eso no es fácil el perdón. O sea, en cierta forma hasta es antinatural, ¿no? De nuestra naturaleza caída del hombre. Y por eso necesitamos el consejo bíblico, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, como vamos a ver adelante. Pero cuando nosotros, por eso decimos, regalamos el perdón. Muchas veces decimos, no lo perdono porque no se lo merece. Claro que no se lo merece. El perdón es un regalo costoso de justicia y de misericordia. Si hay un costo cuando tú perdonas, no puedes decir que no, pero necesitamos caminar en ese perdón. ¿Por qué? Porque tú y yo necesitamos perdón. Ahora, otra buena pregunta es, ¿cuánto debo de perdonar? ¿Sabes qué? Qué bueno que lo preguntas, porque no has sido el primero en preguntarlo. El apóstol Pedro también hizo esta pregunta, porque es muy buena, ¿no? Porque dices, una, ya vas, ¿no? Así como que buena onda. Pero dos, como que no te pases. Tres, te saco a patadas, ¿no? Y Pedro le hizo esta pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos ahí a Mateo 18, versículo 21. Si quieres ir abriendo tu Biblia ahí, vamos a ir más profundo en este pasaje. Mateo 18, 21. Y Jesucristo está hablando acerca de perdonar a nuestros enemigos, amar a nuestros enemigos. Y entonces Pedro hace esta excelente pregunta. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Porque dices, pues hay un límite, ¿no? Y entonces Pedro dice, hasta 7 veces. Y lo que tenemos que entender es que Pedro, siendo judío en esa época, se les enseñaba que debías de perdonar 2 veces, pero la tercera ya no. Esa era la enseñanza fariseica en ese momento, esa es la interpretación que tenían, en donde decían 2 veces, pero la tercera ya no tienes ninguna obligación por la cual perdonar.
Pero entonces aquí Pedro está caminando con Jesucristo y ve la bondad de Jesucristo, la compasión de Jesucristo, cómo Jesucristo perdonaba los pecados y estaba caminando con, entonces como que Pedro dice, yo ya le agarré un poquito la onda a Jesucristo. Y entonces de repente se para ante los demás discípulos y el Señor y dice, ¿hasta 7 veces? Así como diciendo, ¿checas? O sea, ¿qué corazón? Pero Jesucristo le dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, le contestó Jesucristo. Jesucristo no estaba diciendo 490 veces. Jesucristo estaba diciendo, no lleves la cuenta de tu perdón. ¿Cuántas veces debo de perdonar? Más bien la respuesta es, no lleves la cuenta de cuánto has perdonado y continúa perdonando. No quiere decir que seamos inteligentes y que pongamos límites. Si alguien nos ha abusado, nos alejamos, ponemos un límite para que no continúe abusando, pero nosotros tenemos que perdonar porque necesitamos ser perdonados. Nosotros tenemos que regalar perdón continuamente porque en nuestro camino, ¿te imaginas la iglesia cómo puede funcionar si no nos perdonamos? ¿A poco nunca se han ofendido entre ustedes? ¿Verdad que sí? A lo mejor yo te he ofendido. En una ocasión la señora se paró conmigo y me dijo, pastor, estoy enojado con usted porque no me saludó hoy en la mañana. Yo ni en cuenta, ¿no? Pero yo le pedí perdón y discúlpame, si te ofendí en eso, yo te pido perdón. ¿Cómo podemos mantener una iglesia si no es perdonándonos unos a otros? No somos perfectos y frecuentemente nos podemos pisar el pie, nos podemos ofender. Queremos ser mejores amigos, pero en ese proceso tenemos que caminar con el perdón. ¿Cuántas veces? No lleves la cuenta. Tú nomás sigue perdonando y perdonando. El perdón debe de ser una forma de vida para el cristiano. Caminamos continuamente con el perdón. Ahora tú puedes decir, ¿y si no quiero? ¿Y si no perdono? ¿Qué? ¿No? Bueno, Jesucristo responde con una parábola ahí mismo en Mateo 18, versículo 23. Después de esos de 21 y 22 que responde a Pedro cuántas veces debe de perdonar, dice ahí en el versículo 23, Jesucristo cuenta una parábola. Entonces tiene ahí en tu Biblia o vela en la pantalla. Entonces Jesucristo empieza a contar esta parábola que responde a la pregunta, ¿y si no quiero perdonar? ¿Y si no perdono? Y dice, por lo tanto el reino de los cielos se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. Es bueno hacer cuentas y decir, ¿a quién tengo aquí cargando? ¿No? Así como que, ¿qué está sucediendo aquí? Versículo 24, en el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. En otra versión dice que eran millones de monedas, millones de talentos. Un talento era una medida de económica para describir algo muy, muy grande. Algunos estudiosos han dicho que la riqueza del imperio romano ni siquiera llegaba a la suma que Jesucristo está poniendo que este siervo le debía a su rey. Esa es otra pregunta. ¿Cómo este hombre se endeudó tanto? Yo no lo sé. Pero estaba bien endeudado. Pero lo interesante es que Jesucristo pone esta suma porque está ilustrando una deuda impagable. Este hombre ni con 5 vidas hubiera podido pagar esta deuda, trabajando, invirtiendo, aunque hubiera sido un genio en las finanzas, lo cual vemos que no era, ¿no? No hubiera podido pagar, era una deuda impagable. Y entonces el rey lo llama para hacer cuentas. ¿Dónde estoy? Versículo 25, no podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. Versículo 26, el hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. No es cierto, no se lo iba a poder pagar, pero estaba suplicando. Estaba viendo al corazón del rey. Señor, perdóname esta deuda, voy a intentar pagártelo, suplicándole. Y entonces vemos en el versículo 27, entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. ¡Qué gran perdón! Una deuda impagable
le suplicó, el rey fue movido a misericordia, dijo, ya no me debes nada. ¿Quién absorbió el costo? El rey. Pero dijo, tú sal libre, rompió cualquier pagaré y vete libre. ¿Te imaginas? Este hombre ha de haber llegado con una losa detrás así, ¿no? Como el pípila, así como que no podía cargar. Y de repente hasta lo tenían que amarrar porque iba tan ligero que se hubiera salido por el techo, ¿no? O sea, ¿qué carga le quitaron de encima? ¿Te imaginas el gozo? ¿Te imaginas cómo salió este hombre? Pero cuenta la parábola, versículo 28, pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero. Fíjate, lo fue a buscar. También siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. Es interesante el contraste, por lo que este primer siervo tenía una deuda impagable que se le perdonó, pero encontró a otro siervo que tenía una deuda sí pagable. El otro sí hubiera podido pagarle. Y entonces dice que lo tomó del cuello y le empezó a exigir. Versículo 29, el compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. ¿Ves qué similar la petición de la misma que él hace unos momentos hizo al rey? Ten paciencia, te lo voy a pagar. Y este sí podía pagar, el otro no podía pagar, pero este sí lo podía podido pagar. Le estaba suplicando, versículo 30, pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. ¿Y cómo iba a pagar si lo tenían en prisión? Ya ni podía trabajar. Pero te estás dando cuenta de un corazón ahí, ¿no? ¿Qué sientes tú ya para este hombre? ¿Cuál es tu sentimiento? Déjalo salir así como que, ¿no? Como que dices, pues ya estoy medio enojado, ¿no? Ni lo conozco, yo sé que es una parábola, pero como que qué mala onda, ¿sí? Ni me lo presentes, y menos no se lo presentes a mi hija, ¿no? Como que qué onda con este cuate, aunque ya estaba casado, pero bueno, es otro tema. Entonces, dice, cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho, fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. 32, entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión tú de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Está fuerte, ¿no? Pero ¿verdad que está claro? A lo mejor tú dices, pero ¿por qué Jesucristo anda tanto con esto, con el perdón? Y lo vamos a ver ahorita. Jesucristo conoce el costo de dar perdón. Jesucristo conoce el costo del perdón que tú y yo hemos recibido. Pero lo que está diciendo es, si tú no perdonas, no vas a ser perdonado. Principio de la retribución que decíamos. Y entonces aquí hay algo muy impactante, porque dentro de la parábola también está la clave para que tú y yo podamos perdonar, porque yo sé que lo que te hicieron tienes un dolor en tu corazón, duele. Alguien abusó, alguien te ofendió, alguien te traicionó, abusó de la confianza y hay un dolor en ti y el dolor es real, no lo estoy minimizando. No te estoy diciendo que lo vas a olvidar, porque puedes decir, perdono pero no olvido. De hecho sí, cuando uno perdona no olvida. Yo te conté algo que pasó 27 años atrás que yo ya perdoné, pero lo sigo recordando. Pero nosotros tenemos que ser liberados de eso y al mismo tiempo liberar a la otra persona. Tenemos nosotros que regalar perdón, pero tú dices, pero ¿cómo le hago? No puedo. Estoy ahí atorado. Y esto nos pasa a todos frecuentemente. Y el Espíritu Santo de repente te acuerda de alguien y quizá lo está haciendo en este momento. Alguna persona o una docena de personas o alguna persona con una docena de ofensas y el Espíritu Santo te está diciendo, déjalo ir. Y de repente en ti no tiene sentido. Pero la clave está en esta parábola, la enseñanza de cómo tú y yo hemos sido perdonados. La clave para perdonar, es
sabernos perdonados. El perdonado perdona. El perdonado perdona. ¿Y de qué hemos sido perdonados tú y yo? Pues de hecho es por eso que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo, por amor a nosotros. Y Él, encarnándose, vivió como hombre una vida perfecta y en la cruz pagó lo que tú y yo no podíamos pagar. Y era una deuda impagable. Lo que tú y yo debíamos, tú y yo no lo podíamos pagar, pero a Jesucristo sí le alcanzaba. Y Él dijo: yo pongo mi vida por ustedes, yo pago por lo que ustedes no pueden pagar. Y Jesucristo murió en la cruz, absorbió el costo, y tú y yo, fíjate qué maravilloso, tú y yo, sin ningún mérito más que el creer en nuestro Señor Jesucristo, tomamos su perdón a nuestro favor, tomamos su pago a nuestro favor. Y entonces, cuando confesamos que Jesucristo es nuestro Señor, cuando lo creemos en nuestro corazón, cuando lo nombramos a Él Rey y Señor de nuestra vida, entonces somos perdonados de nuestros pecados. Nos arrepentimos ante el Padre, le decimos: Señor, perdónanos. Y el Padre dice: perdono por los méritos de mi Hijo Jesucristo, con el costo que Él pagó por ti y por mí. Y entonces tú y yo somos libres. Lo que debíamos ya no aparece delante del trono de Dios. Esta es la manera en que Jesucristo nos perdonó, pagó por nosotros. Mira esta imagen. Para Jesucristo es muy importante el perdón. Por eso Jesucristo enseñó el Padre Nuestro en esa parte que dice: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿No oramos esto en el Padre Nuestro? ¿Y por qué Jesucristo pone tanto hincapié en esto? Porque Jesucristo conoce, sabe el costo del perdón. Él experimentó el gran dolor para regalar el gran perdón. Dice la Biblia que Él caminó voluntariamente a la cruz. Decía Jesucristo que podía pedir cientos de ángeles que vinieran a rescatarlos. ¿Tú sabes lo que puede hacer un solo ángel? Destruir toda una ciudad. Y Él podía pedir cientos de ángeles, miles de ángeles. Pero Él dijo no. En obediencia al Padre, caminó y sufrió la cruz. Qué gran misterio, qué gran profundidad. Pero ahí tú y yo recibimos el perdón. Escucha, familia, así se ve el perdón. Pero ¿quieres saber cómo se escucha el perdón? El perdón que Cristo nos dio se escucha así. El perdonado perdona. ¿Cuál es la clave para perdonar? El sabernos perdonado. Jesucristo crucificado, dentro de sus últimas palabras, poco antes de morir, dijo lo que registra Lucas 23:34. Y dio perdón y dijo: Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto es tan tremendo, porque Jesucristo estaba ahí, delante de la multitud que lo estaba crucificando. Pero yo creo que esta oración también es por nosotros, porque fue por nosotros que Jesucristo fue a la cruz. Y lo interesante es que Jesucristo no le dijo a la gente: escuchen, los perdono. Porque la gente que estaba ahí, ellos no estaban pidiendo perdón. Ellos no estaban pensando que necesitaban ser perdonados. Ellos pensaban que estaban haciendo bien, crucificando a Jesucristo. Pero la oración de Jesucristo no fue a ellos, fue al Padre. Y volteó al cielo y dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y aquí hay una gran enseñanza. Cuando Jesucristo le pidió el perdón al Padre por aquellos que lo estaban crucificando y también por nosotros, lo que estaba haciendo Jesucristo era intercediendo. Se estaba poniendo en medio entre la ira de Dios y el pecador, que merece toda la ira de Dios. Y se puso en medio diciendo: Padre, perdónalos.
¿Cuál era la autoridad que Jesucristo tenía en ese momento para pedir el perdón del Padre para todos nosotros? Porque Él estaba pagando el precio de la deuda que tú y yo debíamos. Esta es la profundidad del perdón. Cuando tú y yo le decimos al Padre: Padre, perdónalos. Perdona a aquellos que nos han ofendido, que nos han abusado, que nos han sorprendido. No saben lo que hacen. Y lo que el Padre en los cielos responde es: lo que me estás diciendo es que quieres que sea rota toda constancia de la deuda que ellos tienen contigo. Eso es el perdón. Porque muchas veces podemos ser así, muy cristianos, diciéndole: Dios, yo lo perdono, pero te pido que trates con ellos. ¿Verdad que es muy cristiano? ¿Sí? ¿Qué le estás diciendo? Humíllalos, ¿no? Muestra que yo soy mejor que ellos. O pides que caiga fuego del cielo, porque suena muy bíblico eso, ¿no? Pero que los achichi. Ese no es perdón. El perdón es decirle a Dios: Dios, la deuda ya no existe, yo la absorbo. Qué fuerte es el perdón. ¿Cómo lograrlo? Cuando nos demos cuenta que esa fue la manera en que Jesucristo nuestro Señor nos otorga el perdón, y ese perdón nos lleva a la reconciliación. Es un perdón de Jesucristo que libera, es un perdón que reconcilia, es un perdón que redime, es un perdón que nos hace limpios, nuevos, santos, justos por sus méritos. Y tú y yo no lo merecíamos. Como aquellos que tenemos que perdonar no lo merecen, porque si lo merecieran ya no sería perdón. Un regalo costoso de gracia, de justicia y misericordia para aquellos que no se lo merecen. Hay libertad en nuestra vida cuando aprendamos a perdonar, y aprendemos a perdonar cuando recordemos cuánto perdón se nos ha dado, y entonces vamos a poder perdonar. En Estados Unidos había una mujer que se llamaba Victoria Rubolo. Y esta mujer iba en el highway, en la autopista, muy tranquila en el coche, cuando de repente le cayó un pavo congelado, de esos de Navidad, congelado, duro como una roca, y le cayó en el parabrisas y le pegó en la cara, destrozándole la cara. La había aventado un joven de 19 años, Ryan Cushing. Este joven, echando relajo con sus amigos, fue al congelador de su mamá, sacó este pavo, se fue a uno de los puentes ahí del highway y la aventó a un coche, que resultó que era de Victoria. Esta mujer, aparte del choque, directamente al hospital, su rostro totalmente desfigurado, y a cirugía tras cirugía, a gran costo, a gran pérdida, y gran noticia en la prensa. A este joven lo agarraron y empezó el juicio. Y se empezó a transmitir en el juicio que a este joven le iban a dar 25 años de cárcel. ¿Te imaginas un joven de 19 años con 25 años en la cárcel? ¿Qué haría eso para su vida? Esta mujer, Victoria, cuando se pudo recuperar un poco y escuchó que estaban las audiencias ahí en el juzgado del joven Ryan, ella dijo: yo tengo que ir a testificar. Y fue a testificar. Pero lo increíble es que no fue a testificar del lado del acusador, sino que fue a testificar del lado del defensor. Y se paró ahí ante el juez y el juzgado y les dijo a todos: no está en mí no perdonar a este joven. Y lo miró y le dijo: yo te perdono, no me debes nada. Y el juez, ante este testimonio, no pudo hacer nada más. Le dieron 6 meses de cárcel solamente. ¿Puedes ver lo que el perdón pudo lograr en la vida de este joven? Era injusto, totalmente injusto. Hubo un gran costo,
Pero victoria, como su nombre lo dice, fue victoriosa en todo esto. Fue victoriosa. Y acá hay un ejemplo. Cuando Jesucristo otorgó el perdón pidiéndoselo al Padre, trajo una libertad por generaciones hasta nuestros días. El amor, tú dices, pero eso fue Jesucristo. El primer mártir, Esteban. Esteban estaba siendo apedreado por los líderes religiosos por su fe, por su creencia en Jesucristo. Y mientras estaba siendo apedreado, volteó al cielo y le dijo: Dios, perdónalos, no les tomes en cuenta este pecado. Y entre los que estaban ahí consintiendo con su muerte estaba el apóstol Pablo. Yo me pregunto, ¿será que en la vida del apóstol Pablo vino una gran libertad por el perdón de Esteban? Yo me pregunto, ¿será que hay una gran libertad cuando tú y yo perdonamos a otros? ¿Será que ven una gran libertad en nuestras vidas? Alguien decía que la falta de perdón es como tomarte el veneno de las ratas y esperar que las ratas se mueran. ¿Verdad que no tiene sentido? Si tú te estás tomando el veneno, ¿por qué se va a morir la rata? Y no le estoy diciendo rata al ofensor, ¿no? Pero necesitamos perdonar. El perdón debe de ser un hábito, no una batalla. Voy a pedir al equipo de alabanza que pase. El perdón debe de ser un hábito en nuestra vida, no una batalla. Yo te confieso que en ocasiones es una batalla. Cuando te traicionan, cuando hay dolor. Pero la clave está en recordar el gran perdón que nos han dado a ti y a mí. ¿Por qué no te pones de pie un momento? Yo sé que el Espíritu Santo te ha estado mostrando en tu corazón a ese ofensor y te está pidiendo que lo perdones. No por sus méritos, por los méritos de Cristo que te ha perdonado, porque es una llave y cuando tú la abras, la puerta que estás abriendo es una puerta de gracia. De gracia hemos recibido y de gracia damos. La gracia es ese regalo costoso. Si hay un costo de justicia y misericordia, cierra tus ojos y comienza a platicar con Dios. Si Él te ha mostrado a alguien o a varias personas o varias ofensas de una persona, quizá hoy es un buen momento, porque yo te digo, déjalo ir, déjalo ir. Yo sé que hay dolor, no minimizo el dolor, y no necesariamente es que el dolor vaya a desaparecer, pero hay una libertad que cambia historias, las tuyas y la de esa persona. Mientras escuchas este canto, medita ahí en tu lugar, platica con Dios, lleva a ese ofensor delante del trono de Dios y dile: Señor, lo pongo delante de ti, yo hoy decido perdonarlo, yo hoy decido que ya no esté en mi corte, yo absorbo esa deuda y lo dejo ir libre. Familia, para que el mal triunfe necesita dos victorias. La primera victoria es cuando el mal te hace daño, pero la segunda victoria es cuando tú regresas ese mal, cuando tú regresas ese daño. La manera de vencer al mal es quitándole una de sus victorias. ¿Entiendes la victoria en la cruz? Jesucristo recibió ese mal, pero no lo devolvió. Dio bendición, dio perdón, dio amor. Esa es la llave del perdón. Es una llave de victoria. ¿Hay un costo? Sí. ¿Hay un dolor? Sí. Pero hay victoria en nosotros. Con la fortaleza de Jesucristo está en caminar de victoria en victoria. Cuando al recibir ese mal decidimos
no regresarlo, perdonar. Comencé hablando de cuál de las cosas que Jesucristo hizo es la que tú y yo podríamos tomar y tendría el mayor impacto en nosotros y alrededor de nosotros. Yo estoy convencido que es el perdón. Si tú y yo podemos aprender perdón, lo que podemos hacer, lo que sería tu matrimonio, lo que sería tu familia, lo que sería tu empresa, lo que sería esta iglesia, si aprendemos el perdón de Jesucristo. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, yo te doy gracias. Gracias por ese perdón que hemos recibido de tu parte, inmerecidamente, pero alegremente lo recibimos. Gracias, Jesús. Lo recibimos todo. Dios, te pedimos perdón por nuestras ofensas. Perdónanos, Señor. Y Jesucristo, sé tú el Rey y Señor de nuestra vida. Padre, y así como hemos sido perdonados, queremos perdonar. Y delante de ti te decimos a ti, Señor, dejamos a ir a ese ofensor. Haz esa oración. Dile, yo dejo ir esa ofensa. Yo te pido, Padre, que perdones aquel o aquellos que me han hecho mal. Yo los perdono, absorbiendo el costo. Y te pido que delante de tu trono no exista ningún registro del mal que ellos hicieron. Déjalos ir libres en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué tremendo, ¿verdad? Yo sé que algunos de ustedes necesitan un abrazo. Voltéate ahí, dale un abrazo a alguien. Si lo ves así con lágrimas, dale un abrazo de mi parte y dile, todo está bien. Hay victoria, hay victoria, hay victoria.